Tenemos ya la presencia del ingeniero Luis Falconi, viceministro de Turismo, con quien vamos a conversar evidentemente sobre este sector y hablar del crecimiento del turismo en el Ecuador. Señor viceministro, muy buenos días. Hace poco tuve la oportunidad de ver un documental hecho por el propio Freddy Ehlers, el ministro de Turismo, que hablaba sobre la importancia del turismo para los estados y sobre todo el turismo receptivo de otras partes. Y hacía en una comparación que mientras las Islas Galápagos, y evidentemente lo que voy a decir no tiene nada que ver con receptar más turismo en las Islas Galápagos porque hay que protegerla, recibía 100 y pico de mil turistas al año, Hawái recibía como 7 millones de turistas en el año. Eso lo que significa es, mientras más gente venga a un país, más divisa se queda y más se dinamiza la economía. Y en países como España, el rubro turismo es tremendamente importante. En ese sentido, ¿cómo entonces apalancar el sector para que se comience a convertir en un sector protagónico en la economía nacional? Señor viceministro. Muchísimas gracias, Carlos. Buenos días a toda la audiencia. Sí, en efecto, en realidad acabamos de tener el mejor año de turismo para el país. Hay que recordar que en el año 2006 teníamos 36.000 empleos directos y el día de hoy ya tenemos 100.000 empleos directos. También los emprendimientos, las empresas en turismo crecieron de un aproximado de 8.000 a 20.000 empresas que ya se encuentran registradas y en los últimos 4 años, solamente a través de inversión pública y privada, de apalancamiento bancario público y privado, existió una inversión de alrededor de 828 millones de dólares. ¿Por qué también es importante? Recordemos que nosotros en el 2009 teníamos menos de 1 millón de turistas, en el 2010 llegamos a la barrera del millón, 2011 ya 1.140.000, pero sobre todo este año es muy interesante porque acabamos de cerrar con 1.272.000 turistas. ¿Qué implica esto? Que hemos tenido crecimientos del turismo en los últimos 3 años del 8, del 9 y del 12% en el último año. ¿Y por qué es importante? Porque el mundo está creciendo a una tasa del 4% promedio y el Ecuador está creciendo al triple de esta tasa. Eso no es únicamente el tema turístico, sino también tiene que ver con toda una política de conectividad que se la está desarrollando en conjunto también con la empresa privada. Y ahí un factor determinante en los últimos meses que es muy interesante, al año anterior, a enero del año anterior, por ejemplo, la aerolínea TAME no tenía frecuencias entre Bogotá, entre Lima, y ahora la tiene incluso Sao Paulo, y los precios se han reducido prácticamente en un 50%, generando una mejor competencia y aparte de eso mejores temas de conectividad, sobre todo en el tema regional. Ahora, es evidente que este sector está creciendo y es evidente que está teniendo una gran aceptación en el mercado internacional. Hay muchos más turistas extranjeros que quieren venir al Ecuador. En ese sentido nos obliga, señor viceministro, no solo a tener infraestructura. Usted habla de la conectividad, pero también hay que brindarles entretenimiento a estos turistas que vienen. Me refiero a que puedan desarrollar sus actividades turísticas, por un lado. ¿Cómo estamos en eso? Y por otro lado, Colombia, el país vecino Colombia, que tiene más feriados que días en el calendario a veces, puede generar una oportunidad de migración de colombianos por efectos de estos feriados internos en Colombia hacia el Ecuador. De hecho, se está dando. Para el feriado de Navidad y fin de año se incrementó tremendamente, pero por otro lado, la percepción que tengo es que a veces nos desborda ese crecimiento y en nuestra frontera norte, las ventanillas o la atención quedó limitada para poder atender a tal cantidad de gente que quería entrar en nuestro país. ¿Qué estamos haciendo entonces para tomar los correctivos necesarios y brindar un excelente servicio? Con la seguridad del caso, evidentemente. En realidad, justamente que consideramos que los problemas se los toma y se los tiene que resolver. Y en ese sentido, recordemos que hace tan solo 2 meses tuvimos el primer gabinete, justamente Ecuador-Colombia, el gabinete binacional, con el objetivo de mejorar el tema de conectividad, el tema de la migración, muchos de esos temas. Y sobre todo, incluso hubo un cambio en lo que se conoce como el reglamento de Esmeraldas, con respecto a mejorar la conectividad con fines turísticos. ¿Por qué es importante eso también? Se prevé toda una inversión conjunta, tanto en el desarrollo vial entre las dos fronteras, lo que va a permitir que las condiciones mejoren.
Hubo una contingencia en ese momento que fue muy bien atendida por el Ministerio del Interior, multiplicando las ventanillas y demás, lo que ha permitido también que el año anterior cerremos con un ingreso de alrededor de 350.000 colombianos que nos han visitado con fines turísticos. ¿Por qué es importante esto? Porque ya desde hace 2 años Colombia se ha convertido en nuestro primer país emisor. Y aquí viene, vamos un poco hacia atrás, ¿por qué también el Ecuador ha sido reconocido en los últimos años? Recordemos que en octubre del 2010 cambiamos la marca turística y además el presidente convirtió esa marca turística en marca país. Ese cambio de la marca país, que no solamente era el cambio de logotipo, por este nuevo logotipo de 7 círculos concéntricos con todos los colores que el ojo humano puede captar, que lo que hacen es mostrar diversidad y pluriculturalidad. Además, lo que hizo es cambiar la estrategia de la promoción del país. Ahora el país se promociona, sí, en los mercados tradicionales que lo hacía antes, como son los de Estados Unidos, del Reino Unido, Canadá. En segundo lugar, en mercados regionales, los cuales nos han dado los mayores crecimientos. Por ejemplo, la Argentina acaba de crecer el año anterior en un 40%. Y en tercer lugar, en mercados de alto poder adquisitivo y aparte mercados emergentes económicamente. En ese sentido, por ejemplo, podemos hablar de Suecia, de alto poder adquisitivo, en el cual ya hemos estado, en Holanda, que acabamos de venir la semana anterior. Entonces, la estrategia se diversificó, manteniendo en los países claves que desafortunadamente estaban en crisis, pudimos mantener el número de turistas que vinieron, como en los Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania, pero además diversificar nuestra oferta. El momento en que ya hablamos de qué es lo que puede presentar el país, recordemos la inversión millonaria que ha realizado el gobierno con un objetivo: recuperar el tren de Alfaro justamente como un patrimonio para uso turístico. Toda la dinamización que se genera alrededor de la ruta del tren es impresionante y ha generado un gran número de emprendimientos e inclusión dentro de la cadena productiva que no estaba previsto si no se realizaba esta intervención. No sé si tenemos tiempo para pasar un video, que me dicen que internamente que tenemos un video. Si tenemos tiempo, Freddy, lo pasamos. Una pregunta. La vida es de meta, señor viceministro, y en ese sentido, para los próximos 4 años, la estimación, independientemente del gobierno que llegue, son políticas de Estado y estrategias de Estado. ¿A cuánto apunta el sector en términos de representación en relación al Producto Interno Bruto? Es muy importante que ustedes sepan que el turismo receptivo tiene un aporte promedio de alrededor de 1.100 millones de dólares. Y aquí viene la gran diferenciación. ¿Qué es el turismo receptivo? Es el ingreso de turistas extranjeros hacia el Ecuador que aportan un ingreso de divisas. Y en cambio el turismo nacional también aporta un valor similar de 1.100 millones. De acuerdo a los datos de la cuenta satélite al año 2010, que son los que hemos podido recuperar en general, hay que tomar en cuenta que no se continuaron con todas las estadísticas durante todos los años anteriores, el turismo estaría aportando alrededor del 5.5% con referencia al PIB en el 2010 y creciendo, lo cual es muy interesante. Que también es rescatable, y lo vamos a poder ver al final de la entrevista, un video interesante que ustedes van a ver que ya se ha retransmitido en alrededor de 25 países alrededor del mundo, y el cual lo recogen, por ejemplo, el libro Lonely Planet, que es el libro más importante para turismo en el mundo. 8 de cada 10 turistas compran el libro Lonely Planet para poder viajar en el mundo. Reconoce en su edición 2013, en la edición de los 40 años, al Ecuador como el 4.º país para visitar en el mundo entre los 10 principales. La revista National Geographic Travel reconoce al Yasuní en la portada hace tan solo unos días. En segundo lugar, a Quito en la portada del mes de noviembre como una de las ciudades para visitar. Y en tercer lugar, en la revista de El Reino Unido, en la edición enero-febrero, está el Ecuador como uno de los 10 países para visitar. Y finalmente, la revista International Living, que es esta revista para jubilados que desde hace aproximadamente 5 años reconoce a Cuenca como la ciudad favorita para retirarse, sobre todo por parte de los canadienses y los estadounidenses, acaba de nombrar al Ecuador como el mejor país para retirarse a partir del año 2013. Todo este tipo de reconocimientos definitivamente lo que hacen es que nos pongan una gran tarea, mejorar la oferta en conjunto, y en ese sentido han venido realizándose campañas de concienciación, de limpieza de baños, del tema de limpieza de playas, mejoras de infraestructura. La señalética. En general, hay un gran trabajo con la empresa privada
y ya en septiembre de este año vamos a tener el Latin American Travel Mart aquí en la ciudad de Quito, el cual lo estamos liderando como Ministerio de Turismo, pero también está trabajando Quito Turismo, la empresa privada en conjunto, para hacer una cita de negocios turísticos de muy alto nivel aquí en la ciudad de Quito y con el objetivo de apuntalar también. Gracias, señor viceministro. El tiempo se nos ha terminado, pero en todo caso los dejamos, amigos televidentes, con este video que le hemos anunciado en esta despedida de Primera Hora en CN Plus. Soy Carlos Rabascal, los espero el día de mañana. Ya viene Úrsula Say y María Caridad Dávalos con más información y noticias.